Bueno, no, bienvenidos una vez más. Mi nombre, como les dijo Mariano, es Maureen. Casi nunca me presento, yo creo que no digo mi nombre. Pero un gusto para mí verlos otra vez y espero que estos días hayan podido disfrutar de todo lo que Dios tenía para ustedes. Voy a hacer una pequeña oración para disponer de este tiempito en manos de Él y después arrancamos, ¿está bien? Señor, te doy las gracias por tu bondad y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Y te quiero pedir, Dios, que quites de nuestra mente todo aquello que hemos quizás como mal aprendido, Señor, y que abras nuestro entendimiento para recibir toda la verdad que tú tienes para nosotros el día de hoy, y que tu Espíritu Santo pueda venir y transformar todo lo que hay en nosotros para poder conocerte más y adorarte con nuestras vidas. Hoy dispongo mi corazón delante de ti para que me uses, Señor, y que hagas como tú tienes planeado, Señor, para todos nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. ¿Listos? Uy, ya se me echó ahí un montón. Bueno, hay una realidad que, de acuerdo a mi óptica, me parece muy interesante en la vida, que nos ha llegado a concluir que algunas cosas tienen que terminar para dar lugar a otras nuevas. En la vida en general, vemos que cuando un ciclo se termina, da inicio a uno nuevo. Y esa es la esperanza que normalmente nos acompaña después de cada fracaso o después del final, digamos, de cada etapa, o cuando algo se interrumpe abruptamente en nuestra vida. De hecho, hemos escuchado frases como que cuando una puerta se cierra, otra se abre, ¿verdad? O si no, una ventana, o algo así es el dicho. Después de la tormenta viene la calma. El cambio es la clave para evolucionar, o otra que encontré también es que no se puede crecer si no se deja ir lo que no sirve. Y todas estas frases evidencian esa realidad de que la muerte de una cosa normalmente es el nacimiento de otra. Muchas veces es necesario, ¿verdad?, como que algo concluya para que se pueda volver a empezar o para que algo retome su verdadero valor. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús murió por nosotros para ofrecernos una nueva vida. Y hoy vamos a profundizar en esa verdad y lo vamos a hacer a través de dos realidades que Pablo nos expone en Romanos, específicamente en el capítulo 6 del libro, para recordar que la libertad solamente existe en Dios, solo en Él. Entonces vamos a leerlo. Es Romanos 6, del 5 al 14. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Se las trae, ¿verdad? Se pasa, tiene mucha información. Entonces, la primera realidad que vamos a ver hoy, de lo que Pablo nos habla ahí,
es que los cristianos hemos sido liberados del pecado. Como estábamos hablando antes, en la vida nos vamos a encontrar con una serie de finales, ¿verdad? Cuando concluyen procesos, cuando salimos de la universidad, terminamos un trabajo o nos despiden inclusive, cuando alguna relación cambia, terminamos una relación de noviazgo, no sé, ¿verdad? Hay un montón de momentos en la vida en donde encontramos un final en los procesos. ¿Verdad? Momentos en la vida de todos nosotros en donde hemos podido apreciar por experiencia propia que no se trata de un final definitivo, sino lo que estábamos hablando antes, que es la apertura a un nuevo comienzo. Sin embargo, hay un final al que todos nosotros, los seres humanos, estamos expuestos. Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Que es un paso inevitable, todos nos vamos a enfrentar a ese final y se trata del día en que culmine nuestra vida, que es lo que llamamos la muerte. El final más importante que alguno de nosotros va a llegar a experimentar, todos nosotros, ¿verdad? Hay 3 pasajes que me gustaría que leyéramos seguidos, entonces vamos a leerlos, son cortitos que están igualmente en Romanos. Dice, primero Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Después está Romanos 3:23 que dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y por último vamos a leer la primera parte del versículo 23 en Romanos 6 que dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces es importante aquí que la palabra de Dios nos revela que fue a través de un hombre que entró el pecado al mundo y que así fue como pasó a todos nosotros, a toda la humanidad. Lo que quiere decir que todos nosotros sin duda hemos pecado y la Biblia lo dice claramente. Y nos dice que el pago de ese pecado que todos hemos cometido es la muerte y que por lo tanto estamos privados de la gloria de Dios, de una relación estrecha, íntima, personal con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que originalmente fuimos creados para vivir en una relación con Él, sin embargo ahora estamos privados de eso, ¿verdad? Dios nos creó para que viviéramos en relación con Él y a raíz de tener pecado en la humanidad, nosotros no podemos disfrutar de esa relación directa con Él. ¿Verdad? Una realidad bastante difícil de ignorar a la que se ha enfrentado toda la humanidad, ¿verdad? Estar en una eternidad sin Él, después de haber sido creados para estar en Él. Y en consecuencia, eso tenemos que asumirlo al final de la vida de cada uno de nosotros. Que es la muerte eterna, ¿verdad? Morir tanto física como espiritualmente. Y cada persona se va a enfrentar a esta realidad en el último día de su vida y tiene chance de liquidar esa deuda desde que nace hasta el último minuto, hasta el último aliento. Al morir físicamente, el espíritu de nosotros se separa del cuerpo y debe enfrentarse para pagar ese precio por sus propios pecados. Todo lo que nosotros durante todo este tiempo hemos acumulado, todos los pecados que hemos acumulado durante toda nuestra vida, desde que nacimos hasta que nos vayamos a morir. Y sucede que desde que el pecado entró al mundo, la naturaleza humana ya es pecaminosa, que era lo que estábamos hablando antes. O sea que nosotros constantemente con la naturaleza pecaminosa buscamos apartarnos de Dios. Es lo que hace la naturaleza humana cuando está afectada por el mundo caído, que busca apartarse de Dios y de la voluntad que Él tiene para sus hijos. Y muchos quizás a veces llegamos a pensar como que eso no es cierto, porque no solamente hemos pecado, sino que cuando Dios no está en nosotros, nos volvemos esclavos del pecado. Entonces muchas veces ni cuenta nos damos que somos esclavos del pecado, me explico, porque ya es parte de la naturaleza humana.
Y con esa esclavitud justamente nos referimos a que nuestra naturaleza humana está corrompida y que nos hace vivir en desobediencia y conducidos por el espíritu que domina este mundo, que es el famoso rey de la mentira y el que promueve constantemente en la vida de cada uno de nosotros la destrucción. Y la siguiente pregunta sería, ¿hay alguna manera de evitar esto? Esto a lo que cada uno de nosotros está sometido, de tener que morir y estar en una eternidad sin Él, sin Dios. Todos estamos expuestos ante esa realidad y hay dos escenarios para hacerle frente. La primera opción es morir, o sea, pagar el precio del pecado. Esa es la que está en nuestra capacidad y la capacidad de cualquier otro ser humano, de pagar por nuestra propia cuenta. Y la cruda verdad de saber que sometemos a nuestro espíritu a eso, a una eternidad sin Él. Esa es la primera opción que todos ya tenemos asegurada. Y vamos a leer 2 Tesalonicenses 1:9, que habla de esto. Dice, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Y después está la segunda opción, y es que alguien que no haya pecado nunca pague eso, esa cuenta, el precio del pecado, y cancele esa deuda. Y como todos nosotros hemos pecado, pues claramente tenemos que pagar por nuestros propios pecados y no podemos, con mucha razón, de pagar por el pecado de nadie más. Pero Dios, que es Dios, claramente no ha cometido ningún pecado y ahí es donde Él se ofrece a hacerlo. Leamos 1 Juan capítulo 2, versículo 2, dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea, Jesús deja su divinidad, Dios deja su divinidad a través de Jesús para pagar el precio de los pecados de la humanidad entera, ¿verdad? Los suyos, los míos, los suyos, los de cada uno de nosotros. Y cualquiera pensaría que ante este ofrecimiento gratuito que nos hace Dios, ¿verdad? Y que nos va a librar de semejante consecuencia que veníamos hablando, que es estar separados de una eternidad, ¿verdad? Con Él. Y uno pensaría que todos vamos a estar como pegando brincos, ¿verdad? Como pececillos ahí queriendo disfrutar de ese ofrecimiento. Sin embargo, esa posibilidad que Dios nos ofrece es puesta en duda por la mayoría de la población. Muchas veces nosotros hemos estado ahí, ¿verdad? Poniendo en duda el sacrificio o lo de Jesús, que suena un poco difícil de creer, ¿verdad? Y se subestima y se tacha como algo ilusorio. Muchos es como, ay, sí, ¿verdad? Como, eso de Jesús es un cuento. Muchos eruditos inclusive cuestionan eso, de que Dios exista y que haya decidido abandonar su deidad para morir por cada uno de nosotros. Y es una situación que es todavía menospreciada por personas comunes y corrientes como nosotros. Pero claramente el ofrecimiento que Jesús hace por nosotros tiene un poder irrevocable. No tiene comparación, es una oferta que nadie más puede hacer para nosotros. Y sorprendentemente la extiende, como estábamos viéndolo ahora, para toda la humanidad, incluyendo a usted, incluyendo a mí, incluyéndome a mí, que muchas veces nos vemos como un granito de arena en la inmensidad, ¿verdad? Y también lo extiende a personas que muchos de nosotros pensamos que han cometido atrocidades que son imposibles de perdonar, pero Él ofrece eso para todos. O sea, el ofrecimiento mejor nunca antes visto que hayamos recibido, la gratuita redención a través de la muerte de Jesús por los pecados de todos nosotros, de pasar a una eternidad sin Dios a una eternidad con Él. Y vamos a leer Romanos
capítulo 10, de la parte B del versículo 8 al 11, que dice: esta es la palabra de fe, que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la escritura: todo el que confíe en Él no será defraudado. Y para decir que sí a esta decisión, no tenemos que esperar hasta el último momento, que muchos a veces deciden hacerlo así, pero no tenemos que esperar hasta el último aliento para tomarla. Desde el día en que Jesús murió, eso está disponible para todos nosotros. Y solamente tenemos que decirlo y pronunciarlo con nuestras palabras y creerlo con nuestro corazón, para que las puertas del reino de Dios sean abiertas de par en par para nosotros. Pero bueno, retomando, no olvidemos que la muerte era el pago por el pecado y que si la deuda se salda, ya no hay esclavitud. ¿Verdad? Lo que tenemos que hacer es dejar que Él muera en lugar de nosotros para que el pecado pierda valor sobre usted y sobre mí. En ese mismo instante. No tenemos que esperar como a que lleguemos a morir. En el momento que nosotros decimos que sí, empezamos a disfrutar de una relación con Él. Dice Hebreos 9, al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Así estaba establecido que usted y yo tuviéramos que morir una sola vez, y de esa misma manera lo hizo Jesús. Murió una vez, pagó de una vez y para siempre por los pecados de todos nosotros, y de esa manera nos liberó de la influencia que tenía el pecado sobre nosotros en esclavitud, que nos dominaba. Y esto nos lleva a la segunda realidad. Y es que estamos vivos para Dios. Cuando decimos que sí, pasamos de estar muertos a vivir para Él. Al momento de que Jesús muere, se separa del Padre, renunciando a su divinidad, y al tercer día resucita. Es decir, vuelve al Padre y retoma su lugar. Y así como la relación de Jesús con el Padre queda restaurada, sucede exactamente lo mismo con nosotros, con los que hemos aceptado ese ofrecimiento gratuito por parte de Jesús. Porque ahora Dios nos ve a través de Jesús. Cuando Dios ve a John, lo que hace es ver a Jesús en John. Y dice Romanos 8, del 10 al 11, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del espíritu que vive en ustedes. Dios nos ve justos y por esto deposita a su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. De modo que ahora también nosotros estamos vivos para Dios. Pero esto no quiere decir que nosotros seamos perfectos, seguimos siendo imperfectos. Solo que ahora podemos decidir de manera voluntaria y guiados por el Espíritu Santo, querer estar con Él. Como el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo quiere estar con el Padre, entonces pasamos de ser esclavos del pecado, que teníamos esa tendencia a buscar siempre apartarnos de Dios, a todo lo contrario, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y su Espíritu lo que quiere es estar en la presencia de Él. Entonces, en resumidas cuentas, la resurrección de Jesús representa para nosotros la libertad de buscar a Dios, de vivir para Él.
En la vida existen dos escenarios, uno sin Dios y uno con Dios. Solo existen esos dos escenarios. Porque usted y yo fuimos, como decíamos al principio, creados para Él. O sea, Dios nos creó para vivir en Él, entonces solo existen dos escenarios, o vivimos con Él o vivimos sin Él. Y dice Hechos 17:28, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él, oigan esto que es muy bonito, importante y verdadero, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios nos creó para estar con Él y es en Él donde nosotros vivimos, existimos y nos movemos. Ahí lo dije diferente, pero ustedes lo ven ahí en el versículo. Vivimos, nos movemos y existimos. O sea, Él nos creó para estar con Él. Y estando en este mundo, lejos de su presencia, no podíamos experimentar de esa realidad. Estábamos separados de estar con Él, porque estábamos con los ojos vendados y atados de pies y manos, viviendo bajo la esclavitud. Entonces, cuando hablamos de que Jesús nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, nos referimos a que ahora sí podemos vivir en la realidad para la cual fuimos creados. ¿Sí me explico? Nosotros vivíamos, o sea, Dios nos creó y vivíamos atados literalmente por la esclavitud, sin poder buscar a Dios, porque Él nos creó para que vivamos y nos movamos en Él. Pero cuando Jesús nos libera, entonces somos libres para vivir en Él. Ahora sí podemos vivir una vez que hemos aceptado la realidad para la que nosotros fuimos creados. Y eso es la libertad. Porque el concepto de la libertad, bíblicamente hablando, está directamente relacionado a una vida con Dios. O sea, ser libre es estar en vida con Él. Porque solo existen esos dos. O estamos libres en su presencia o estamos esclavos del pecado. ¿Verdad? O estamos atados o estamos libres, que es lo mismo decir, en pecado o en Dios. Pero curiosamente a veces quisiéramos como tener una tercera realidad, creo yo, que a veces quisiéramos tener una tercera realidad que sea como ajena al pecado y ajena a Dios, como si nosotros estuviéramos sentados en una banca y como aquí está el pecado, aquí está Dios y aquí existe una opción sin ninguno de los dos. Pero si usted y yo no estamos viviendo para Dios, estamos sometidos al pecado. ¿Sí me explico? Dice Deuteronomio 30, del 19 al 20. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y aférrate a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en la tierra que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Solo existe el camino de la vida y el camino de la muerte. Sin embargo, Dios nos dio el libre albedrío para elegir si queremos vivir en uno o en otro. ¿Verdad? Para elegir el bien y la vida o el mal y la muerte. Así que podemos escoger voluntariamente en cuál queremos estar, si queremos vivir para Él o si queremos vivir para el pecado. Pero no existe una realidad distinta, no podemos estar ajenos al bien o al mal. O estamos en uno o estamos en otro, o somos esclavos o somos libres. Pero libres quiere decir que estamos en Dios. ¿Verdad? La libertad es la vida dispuesta para Dios, la vida bajo el plan original para el que fuimos creados, donde el pecado no nos condiciona. En la libertad no hay restricciones que nos impidan buscar la voluntad de Dios. Juan 8, 31, 32 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
Bajo el contexto bíblico, la libertad implica mantenerse fiel en Dios y permanecer en Él. ¿Sí me explico? O sea, para ser libre tenemos que permanecer en Él. De lo contrario, estaríamos viviendo en la esclavitud del pecado. ¿Verdad? Es vivir en la verdad, en el amor, en una relación constante con Él. Eso es la libertad. Todo lo que nos aleja de estas tres cosas no es libertad. Y ahora vemos de una forma clara en donde nosotros podemos decidir y podemos distinguir entre la verdad y la mentira, entre buscar lo bueno o lo malo y mantenernos en hacer lo correcto. Entonces, una vida sin obediencia a Dios nos lleva nuevamente a la esclavitud y nos aleja de la libertad. Y una vida en obediencia a Él nos hace libres. Porque la libertad no demanda el cumplimiento de la ley, sino la obediencia en amor a Él. Porque es imposible que usted y yo lleguemos a cumplir toda la ley. Perseguir la ley lo único que va a hacer es como frustrarnos o llevarnos a la comparación, a la destrucción. Y Gálatas 3:3 nos dice: tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Claramente, si todo comenzó por gracia, si el ofrecimiento que Jesús nos hizo fue gratuito, es también por gracia que llegamos a vivir, no por esfuerzos humanos. Dejamos de ser libres del pecado por gracia, y en esa gracia debemos mantenernos. Debemos permanecer en Él para ser libres. Pero es cierto que seguimos en un mundo en el que apartarse de Dios pareciera una buena opción, porque es un mundo caído. De modo que nuestra naturaleza pecaminosa aún puede ejercer influencia sobre cada uno de nosotros. Sin embargo, como el Espíritu Santo, ¿verdad?, que veíamos antes, vive ahora en nosotros, entonces tenemos la autoridad y la libertad para tomar decisiones que nos acerquen a Dios. Podemos elegir a Dios todos los días, a pesar de que vivamos en un mundo caído donde nuestra naturaleza también nos jala para ir al pecado. Y por esto es importante comprender que Dios no nos llama a vivir en perfección, sino en santidad. Y no es lo mismo. La perfección implicaría que no nos podemos equivocar, porque estaríamos pecando una y otra vez cada vez que nos equivocamos. Evidentemente no seríamos perfectos. Pero la santidad es una búsqueda persistente de querer permanecer en Él y en sus enseñanzas, por supuesto, pero no nos hace exento ni exenta de equivocarnos. Jesús pagó, lo veíamos antes, por nuestros pecados y murió una vez y para siempre. Él pagó por los pecados que hemos cometido, por los que estamos cometiendo y por los que vamos a cometer. ¿Verdad? Por nuestra completa libertad. Lo que nos enseña que ahora vivimos por gracia. Porque Él es el que pagó por todo eso, nosotros no hicimos nada. Nada de lo que hacemos lo merecemos. El perdón lo conseguimos cada vez que nos arrepentimos de nuestros pecados y hacemos valer esa libertad por la que fuimos comprados. Pero es hacer valer esa libertad, no es ganarla por nuestros propios medios. Pues si usted y yo decidimos tomar ese ofrecimiento de Jesús, tenemos que descansar en el impacto que eso ha tenido para la vida de nosotros. Cuando nosotros nos equivocamos y fallamos, podemos reaccionar de dos maneras. La primera es olvidar que Jesús murió por mis pecados, apartarme de Él y dejarme influenciar por las mentiras y por las cargas del enemigo. Y eso lo que lograría es transmitir que la muerte de Jesús no fue suficiente,
¿verdad? Porque necesitaríamos como que Dios esté muriendo y muriendo, muriendo para pagar nuestras deudas, cuando en realidad Él ya lo hizo. Y la otra reacción que podemos tener es recordar justamente que Jesús murió una vez y pagó por ello, levantar la mirada, pedirle perdón y seguir adelante. Es decir, perseverar en la santidad. ¿Cuál de esas opciones estamos usando para reaccionar ante nuestra evidente imperfección? ¿Estamos creyéndole a Dios que Él murió una vez por todos nuestros pecados? ¿O estamos haciendo parecer que no fue suficiente el sacrificio que Él hizo por nosotros, echándonos a morir cada vez que nos equivocamos? Si alguno de ustedes nunca de manera intencional ha recibido como el ofrecimiento de Jesús, al final podemos orar y vamos a orar por eso. Pero volviendo al tema, hay que perseverar en la libertad, y eso solo se logra bajo una vida de obediencia y una vida que refleja nuestro amor por Él. Romanos, cuando lo leímos al principio, en el versículo 12, decía: no permitan ustedes que el pecado reine en ustedes, ¿verdad? Y eso solamente se puede lograr, o sea, nosotros solo podemos lograr que el pecado no reine en nosotros si vivimos una vida sometida a la autoridad de Dios y guiada por el Espíritu Santo. No hay otra manera de perseguir que el pecado no reine en nuestros corazones. Es algo en lo que tenemos que perseverar. Y no es que no vayamos a pecar, es que no demos espacio para que pecar se convierta en una regla o en una norma o una costumbre en nuestra vida. Este que vamos a leer es de mis versículos preferidos y es 1 Juan 1, del 8 al 9, que dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es importante recordar que estamos en ese mundo caído, que vamos a estar sometidos a la influencia del enemigo y que por tanto sí vamos a pecar, porque nadie se va a librar de no hacerlo. Pero para que el pecado no reine en nosotros, debemos de llevar una vida en donde la confesión sea parte de ella, o sea, de nuestra vida. Donde la confesión sea algo normal. Donde cada vez que nos equivocamos, podemos venir y exponerlo. Solo de esa forma vamos a darle oportunidad a Dios de que continuamente nos esté limpiando y nos esté guiando a través de su Espíritu Santo y podamos permanecer en su libertad, en la vida con Él. Pero el plan de Jesús no termina aquí. No fuimos rescatados para decir nada más que aceptamos esa propuesta y ahora dedicarnos ahí como a vivir la vida loca, mientras llega el momento de nuestra muerte. Porque eso evidentemente, como estamos hablando, sería volver a la esclavitud. ¿Y qué sentido tendría, verdad? Ser libres para volver a vivir bajo la esclavitud. Más bien hemos sido liberados para disponer nuestra vida, que era lo que veíamos en Romanos, como instrumento de Dios para que todos podamos regresar a estar con Él. Y me refiero a todos porque Dios quiere que todos lo conozcan. Y entonces vamos a recordar a lo que hemos sido llamados. Y es Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo.
Los que hemos depositado nuestra fe en Él, los que dijimos que sí ante el ofrecimiento que Jesús hizo por nosotros, ahora tenemos un trabajo que hacer. Y Dios quiere que sigamos a Jesús siempre y que hagamos discípulos suyos. Por esto nos dice que Él quiere que seamos instrumentos de su justicia, para que colaboremos diariamente con Él. ¿Estoy siendo yo instrumento de la justicia de Dios? ¿Estoy viviendo yo en la libertad que Jesús me dio? Vimos todo este rato que Jesús murió por usted y por mí, y que ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, que somos libres y que podemos buscar voluntariamente la presencia de Dios, pero que no se acaba aquí, que somos parte de un plan todavía mayor. Dios nos creó para vivir en relación con Él, ¿verdad? Y se despojó a sí mismo, renunció a su divinidad, que esto nos habla Filipenses, pero no puse el texto acá. Y nos hizo libres para que nosotros pudiéramos retomar una relación estrecha con Él. Y trajo vida a este mundo caído, para romper todas las mentiras que el enemigo ha venido tejiendo, queriendo llevar a la humanidad a la destrucción. Pero usted y yo ahora somos luz en medio de la oscuridad. Cada uno de nosotros es vida, porque literalmente está la muerte y está la vida, y nosotros, si hemos aceptado a Jesús, tenemos vida en nosotros. Pero muchas veces parece que caminamos como dormidos, como que Jesús murió por nosotros, pero que nos quedamos ahí y olvidamos a qué nos ha llamado Dios. Pero hemos sido llamados de la muerte a la vida con un propósito. Y tenemos que despertar y pelear esa buena batalla. Pongámonos todos de pie. Y quiero pedirles a todos que cerremos nuestros ojos y meditemos en estas preguntas. ¿A qué estamos dedicando nuestra vida? ¿Estamos viviendo en esclavitud o en libertad? ¿A qué estamos dedicando nuestra vida? ¿A quién estamos dedicando nuestra vida? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Estoy viviendo en esclavitud o estoy viviendo en libertad? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué es lo que mueve mi corazón? ¿De qué se trata esta vida para mí? ¿Soy consciente de que el sacrificio que hizo Jesús fue para darme vida y para vivir libre? Si hemos sentido que estamos caminando por la vida como si estuviéramos muertos espiritualmente, hoy le quiero pedir que pase al frente sin pena. Porque
Hoy me gustaría que rompamos todas las cadenas que tenemos de la esclavitud y que podamos encontrar la vida que Él nos ofrece una y otra vez. Dios, en este momento disponemos nuestro corazón para que transformes cada uno de nuestros pensamientos en tu verdad. Y hagas vivir en nosotros el deseo de perseguirte todos los días. Si estamos desenfocados, hoy podamos entregarle nuestro corazón a Él. Para que su Espíritu Santo revele la verdad a la que Él nos ha llamado. Jesús murió por usted y por mí, porque el amor de Dios para cada uno de nosotros va más allá de lo que podemos imaginar. Y Él nos creó para que fuéramos libres en su presencia. Y no iba a dejar que nada se interpusiera en su plan perfecto. Así que si hoy sentimos que algo nos está obstruyendo ese camino, quizás es una buena oportunidad para renunciar a eso. Y para recordarnos a nosotros mismos que solo tenemos que arrepentirnos y poner nuestra mirada en Él. Para que todo el pecado pierda poder sobre nosotros, en lo que sea que estemos pasando. Nada ni nadie es más grande que el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Nada ni nadie es más grande que el amor que Él tiene por usted y por mí. Espíritu Santo, pido que vengas y rompas todas las cadenas que nos han atado y que nos han mantenido lejos de tu presencia. Que podamos disfrutar de la verdad y la libertad en la que fuimos creados. Porque no hay mejor lugar para movernos, para vivir, para existir, si no es en ti. Dios, haz como quieras hoy en nuestro corazón y de acuerdo a tu voluntad que es perfecta para cada uno de nosotros. Y que toda la gloria y la honra sean siempre para ti. Y gracias una vez más por hacer que todo parezca tan sencillo y por abrir las puertas de tu reino para que nosotros podamos disfrutar y ser parte de ti.